Bien, vamos a continuar con el tema de la unidad 1 de planeación y diseño de instalaciones. Una vez que ya vimos la parte introductoria, vamos a continuar con el primer tema propio de la programación, que es la localización de instalaciones. La localización de instalaciones se divide en localización de una sola instalación con métodos cualitativos y cuantitativos y localización de varias instalaciones con métodos también cualitativos y cuantitativos. En esta ocasión vamos a comenzar con la localización de una sola instalación por métodos cualitativos mediante dos métodos que son factores ponderados y Brown y Gibson. Los métodos cualitativos, como parte introductoria, podemos decir que son aquellos en los que se les da importancia a los deseos subjetivos de quienes están llevando a cabo el análisis de localización. Generalmente las empresas comienzan haciendo un análisis preliminar de varias cuestiones que a ellos les interesa conocer y les permite determinar qué candidatos, qué ubicaciones, qué lugares son los candidatos más fuertes, y una vez que ya tienen ese análisis preliminar, utilizan modelos cualitativos, con aspectos subjetivos como los que vamos a ver en los siguientes dos métodos. Entonces vamos a comenzar con el método de factores ponderados. Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que se les atribuye. Esos factores son los que habíamos visto también antes de comenzar este tema, es decir, ¿qué factores pueden determinar que una empresa desee localizarse en un sitio sobre otro? Pues pueden ser diferentes factores: cercanía de materias primas, cercanía de mercados, las características de vida de la comunidad, las condiciones de vida de los diferentes sitios, los impuestos, las leyes, la afluencia peatonal, la afluencia con peatones, etcétera. Todos esos son factores. Y se les llama valores ponderados porque no todos los factores tienen el mismo peso o el mismo valor para que atribuya a un sitio si se ubica ahí una empresa o no. Por ejemplo, habrá factores que tienen más peso que otro. Si yo digo es que voy a instalar una empresa mueblera, a lo mejor me interesa o tiene más peso el factor de disponibilidad de mano de obra que el factor de costos de insumos, porque la mano de obra es más difícil de conseguir que lo que es el pago de los insumos. Entonces, hay cuestiones en las que los factores tienen más peso uno sobre otro. El procedimiento de este método es, primer paso, hay que determinar cuáles son los factores relevantes. ¿Qué significa factores relevantes? Podemos tener 10, 15, 20, 30 factores, pero de todos esos, a lo mejor, dependiendo del tipo de industria, no todos los factores van a ser importantes a considerar. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en una industria de servicios, a lo mejor un factor el factor de cercanía con proveedores es menos importante que el de cercanía con los clientes, o a lo mejor yo puedo pensar que el factor de transporte no es un factor que yo deba de considerar en los servicios, porque generalmente los servicios se ofrecen, se prestan en el lugar donde, es decir, el cliente los recibe en el lugar donde se prestan. Entonces habrá factores que para mí pueden ser relevantes y otros no. Y vamos a ver aquí algunos elementos. Por ejemplo, algunos factores que son dominantes en manufactura es el clima laboral favorable. Ya vienen ya algunos ejemplos. Tarifas salariales, requisitos de capacitación, actitudes de la gente hacia el trabajo. Si se fijan, todos estos son cualitativos porque no es tan fácil poderlos medir con un valor numérico. Proximidad con mercados, calidad de vida, otra vez del sitio donde se va a elegir la nueva localización, proximidad con proveedores y recursos, proximidad a las instalaciones de la empresa matriz y costo de servicios públicos, impuestos y bienes raíces. Y algunos factores dominantes en los servicios definitivamente es proximidad de los clientes. Si yo tengo una empresa de servicios y no tengo clientes y tengo que llevar el producto, en este caso el servicio,
Lejos de ahí, pues no. Entonces, sí, un factor dominante en servicios es la proximidad con clientes. Pensemos en estéticas, en restaurantes, en spas, en salas de belleza, pues todas estas necesitan tener cerca a sus clientes. Costos de transporte y proximidad a los mercados, localización de competidores y factores específicos del lugar. A lo mejor puede ser que yo me fije específicamente en los lugares ya del sitio específico donde voy a localizar la empresa, que pueden ser costos de renta, espacio disponible, características de los lugares, entre otros. En esta tabla se las quise agregar porque me parece muy interesante cómo lo aborda el autor. Si se fijan, esta es una tabla donde viene la importancia relativa de los factores en diferentes tipos de instalaciones. Y veamos aquí, por ejemplo, una industria minera, una industria manufactura, manufactura de alta tecnología, de almacenes, de ventas al menudeo, de servicios lucrativos a clientes, servicios gubernamentales y de servicios de salud y de urgencia. Entonces, para este tipo de factores lo clasifica en la importancia en 3 rubros. Muy importante es el A, importante es el B y menos importante es el C. Entonces, esta primera columna que vemos son los factores de decisión. Por ejemplo, ¿en qué tipo de industria es importante que yo tenga proximidad a concentraciones de clientes y usuarios? Pues va a ser en los servicios. Si se fijan, la A, que es muy importante este factor, se localiza en los últimos 4 tipos de industria que son desde ventas y todos los servicios. Disponibilidad y costo de mano de obra, ¿dónde es importante? Pues en la manufactura y en los servicios lucrativos a clientes. El atractivo de la comunidad para reclutamiento de profesionales también es en la manufactura. Y así sucesivamente podemos ir viendo qué factores son más importantes dependiendo del tipo de industria de la que se trate. Estas se las dejo porque en adelante para la realización de ejercicios es importante que ustedes la puedan también consultar para llevar a cabo sus ejercicios. Bien, el paso 2 es asignar una ponderación a cada factor. Esto se hace para indicar la importancia relativa de los factores. Una manera sistemática de hacerlo es utilizar la teoría preferencial o que también se le llama el análisis variado. ¿Qué significa la ponderación relativa? Significa que nosotros vamos a darle una ponderación a cada factor, pero de manera sistemática. Entonces, se basa en la comparación de, siempre vamos a comparar pares de factores, por eso se le llama también combinación variada, porque los factores se van a ir evaluando de 2 en 2. Y en esa comparación van a resultar, pueden resultar 3 tipos de decisiones. Primera decisión es que el primer factor sea más importante que el segundo. Si ese fuera el caso, entonces quiere decir que yo voy a dar una ponderación 1-0. 1 para el más importante y 0 para el menos importante. Otro resultado es, el segundo factor es más importante que el primero, por lo tanto voy a dar una ponderación 0-1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo doy una ponderación de 1, significa que al que yo le di la ponderación de 1 es el más importante sobre el que se está comparando. Si le doy un valor de 0, significa que ese factor es menos importante sobre el que estoy comparando. Pero también puede darse una tercera calificación que es 1-1, es decir, los dos son igualmente importantes. La calificación que nunca va a existir es un 0-0, no puede existir una calificación 0-0. Para eso vamos a ver este ejemplo. Después de un análisis cuantitativo de localización de planta, quedaron 4 ciudades como potenciales sitios para ubicar una planta de ensamble de la compañía Autos Compactos. La tabla muestra la forma en que se determinaron las ponderaciones y hay otra segunda tabla que muestra las calificaciones, es decir, el grado de cumplimiento. En estas se utilizó una escala de 0 a 100. Si se utilizan esas calificaciones, ¿qué ciudad se considerará como la mejor ubicación? Entonces vamos a ir viendo las tablas. Bueno, primero aquí el paso 1, dijimos anteriormente que era determinar los factores. Y para esta industria, que es una industria automotriz, los factores más importantes para determinar el sitio a elegir es disponibilidad de transporte, ofertas de materias primas, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad y confiabilidad de energía eléctrica,
Condiciones de vida de la comunidad, políticas impositivas y leyes son los 2, 4, 6 factores que se consideraron para elegir el mejor sitio. Estos factores están nuevamente acá en la esquina superior y esta tabla es una tabla que nosotros construimos para poder hacer la combinación variada. Entonces, el factor A y B, en la columna 1, lo que estamos haciendo es comparar el factor A con el B. Entonces, si ustedes observan, si yo comparo A y B, significa que el resultado aquí que me dio es 1, 0, o que los analistas hicieron, que en su momento ustedes lo van a tener que hacer también para los ejercicios, significa que el factor disponibilidad de transporte es más importante que el factor oferta de materias primas. Columna en el numeral 2, si se fijan también tiene 1, 1. ¿Qué significa? Que la disponibilidad de transporte es igual de importante que la disponibilidad de mano de obra. En la columna con el número 3, 1, 0, significa que la disponibilidad de transporte es más importante que el factor de que es disponibilidad y confiabilidad de energía eléctrica. En el 4 voy a comparar la disponibilidad de transporte con las condiciones de vida de la comunidad. Si se fijan, aquí estoy comparando A, E. Es por eso que en la fila E y en la fila A yo tengo los números 1 y 0. Entonces aquí en el 4, en la columna 4 estamos comparando, dijimos, disponibilidad de transporte y condiciones de vida de la comunidad y significa que es más importante el transporte que las condiciones de vida de la comunidad. En la columna 5 igual, disponibilidad de transporte con políticas impositivas y leyes e igual es más importante la disponibilidad de transporte que el segundo factor. Ya terminamos de comparar disponibilidad de transporte. Ahora seguiría comparar oferta de materias primas con el resto de los factores. Entonces, en oferta de materia prima, lo que tenemos es que vamos a comparar primero B con C y luego BD, BE y BF. Entonces, aquí en las columnas lo que estamos comparando es BC, y en el primero BC lo que estoy comparando es qué es más importante, oferta de materias primas o disponibilidad de mano de obra. En este caso, el analista sugirió que es más importante la disponibilidad de mano de obra. ¿Qué es más importante, oferta de materia prima o disponibilidad y confiabilidad de energía eléctrica? Y en este caso, el analista sugirió que ambos son igual de importantes, 1, 1, que es la columna 7. En la columna 8 se está comparando BE, ¿qué es más importante, oferta de materia prima o condiciones de vida de la comunidad? Y el analista sugirió que es más importante la oferta de materias primas. Entonces, de esa forma vamos comparando el resto de los factores. Por ejemplo, en la columna 13 se está comparando el factor C con el factor F, es decir, disponibilidad de mano de obra con políticas impositivas y leyes. Y en este caso es más importante la disponibilidad de mano de obra que las políticas. Una vez que ya hemos terminado estas columnas, la comparación de todos los factores, lo que hacemos es sumar por filas. Entonces, el factor A obtuvo 5 puntos, el factor B 3, el factor C 5 puntos y así sucesivamente. Hacemos al final la sumatoria y la sumatoria me da un valor de 21 puntos. Para poder calcular la ponderación, lo que hacemos es una división. Dividimos 5 entre 21 y al dividirlo, 5 entre 21 me da un valor de 0.24. Bueno, me da un valor, nos da un valor de 0.2380, pero es importante que aquí redondemos. Entonces, si me da un punto 2380, lo vamos a redondear a 2 decimales. Y como es .238, el 8 me indica que ya tiene que aumentar al siguiente valor. Entonces, en la siguiente tengo 3 entre 21. Tengo 0.1428. Como es 0.1428, después del 4 hay un número 2, el redondeo me dice que el valor que se queda es ese dígito y ya no lo tengo que subir a otro. Es importante que aquí redondeemos porque al final la suma de las ponderaciones me tiene que dar 1. Perdón, si me da un valor de 0.998 está bien, si me da un valor de 1.001 está bien.
pero es importante que sí redondemos de manera correcta para que este valor sea el más cercano a 1. Si me da un valor de 0.96, si me da un valor de 0.97, ya estoy mal porque el redondeo no se hizo de forma correcta. Ahora, en este caso, tenemos aquí la combinación de columnas, bueno, tenemos 15 columnas combinando estos factores, estos 6 factores. Pero si yo en algún sitio, en lugar de tener 6 factores, tengo 5, el número de columnas se va a reducir en función del número de combinaciones pareadas que tengamos para poder llevar a cabo el análisis pareado. Entonces, esta tabla puede hacerse más larga o más angosta dependiendo de la cantidad de factores que tengamos. Paso 3, calificar el grado de cumplimiento. ¿Qué significa calificar el grado de cumplimiento? Significa que una vez que nosotros hemos elegido los sitios posibles o candidatos para elegir una empresa, una localización, esos sitios los vamos a calificar para ver qué tanto cumplen con los factores elegidos. Entonces, por ejemplo, hacemos otra segunda tabla. En esta segunda tabla, si se fijan, bueno, la primera fue la de la combinación pareada, esta segunda tabla es la de la combinación, perdón, la de la calificación de los sitios y también donde vamos a hacer la sumatoria de cuáles son los puntos que tiene cada sitio. Entonces, para este ejercicio se eligieron 4 sitios potenciales: Aguascalientes, León, San Luis Potosí y Zacatecas. Y aquí tenemos ya los factores relevantes que son los 6 que vimos antes. El F es políticas impositivas, el B es oferta de materias primas, etc. Entonces, la ponderación esta que nosotros observamos aquí es la misma que ya obtuvimos anteriormente. Si se fijan, para el factor A es 0.24 y para el F 0.14. 0.24 y 0.14. Entonces, estas ponderaciones las vamos a mandar de esta tabla de combinación pareada a esta tabla de calificación de cada sitio. Y luego tenemos también aquí para cada sitio, Aguascalientes, León, San Luis y Zacatecas, unas calificaciones previas, donde ya se calificó, valga la redundancia, estos sitios. Pero nosotros, ¿de dónde vamos a obtener esos sitios? ¿De dónde vamos a obtener esa calificación? Esa calificación la vamos a obtener del grado de cumplimiento que tienen esos sitios respecto a estos factores. Por ejemplo, aquí Aguascalientes tiene una calificación de 80 puntos para disponibilidad de transporte. Con seguridad, esa calificación de 80 no fue 100 porque la escala es de 0 a 100, porque Aguascalientes no tiene puertos, entonces no tiene instalaciones marítimas o no tiene puertos para poder también utilizar los barcos como medio de transporte. León se le da una calificación de 85, San Luis de 85 y Zacatecas 70. En oferta de materias primas también se califican cuál de esos lugares cumple de mejor manera con la oferta de materias primas respecto al tipo de industria de la que se está hablando. Entonces, por ejemplo, aquí Aguascalientes cumple con un 80, León 90, San Luis 85 y Zacatecas 70. Disponibilidad de mano de obra, ¿quién tiene mayor cualificación en cuanto a disponibilidad de mano de obra? Y también ya están aquí calificados cada sitio. Entonces, una vez que ya están calificados los sitios, bueno, antes de pasarme a otro tema, les comento que las empresas, por ejemplo, en el caso de Nissan, en el caso de BMW, de General Motors, de Toyota, empresas de ese tipo, o no importa que no sean automotrices, también de otro tipo, lo que hacen es pedirle a los gobiernos de cada estado estudios sobre estos factores y otros factores más para poder determinar si ese sitio, si ese estado, si ese municipio es un municipio potencial para poder ubicar sus instalaciones. Y los gobiernos proporcionan esos estudios a las empresas. ¿Con qué intención? Pues que esa empresa pueda quedar en su estado, que pueda quedar en el municipio de los estados que gobiernan, porque eso significa que hay mayor movimiento económico del lugar y significa mayores fuentes de trabajo para
para los ciudadanos de ese lugar y porque favorece el crecimiento económico de los municipios y de los estados. Entonces, generalmente esta información de disponibilidad de transporte, de mano de obra, de energía eléctrica, de las condiciones de vida, se hace todo un estudio de esos sitios y ya una vez que ese estudio lo poseen las empresas, pues las empresas ya califican de acuerdo a esa información previa que ya se les ha proporcionado. Bien, bueno, entonces en algunos casos ustedes sí van a tener que hacer esa calificación, pero va a ser muy específica de su municipio. Bueno, entonces, una vez que ya se calificó el lugar, el paso número 4 es calcular la puntuación para cada sitio. Y este paso es muy sencillo, pues es nada más el resultado de la multiplicación de la ponderación por la calificación de cada lugar. Así, por ejemplo, Aguascalientes tiene 19.2 puntos en el factor A, que era disponibilidad de transporte. ¿De dónde resulta? De la multiplicación de 0.24, que es el peso del factor, por 80, que es la calificación que tiene Aguascalientes en ese factor. El B, que era oferta de materia prima, Aguascalientes tiene una calificación de 80, se multiplica por 0.14 y tenemos un 11.2. Entonces así para cada sitio igual. En el caso de León se multiplica 85 por 0.24 y tenemos 20.4. Se multiplica 0.24 por 70, por ejemplo, para Zacatecas se obtiene una puntuación de 16.8. Hacemos lo mismo para el resto de los factores, para todas las ciudades, para todas las ponderaciones. Y el paso 5 sería sumar y elegir la mejor puntuación. La mejor puntuación, más que la mejor puntuación, bueno, pues sí, la mejor puntuación para elegir el sitio, porque aquí la intención es ya elegir el sitio para localizar la nueva instalación. Entonces, una vez hecho ese procedimiento, por ejemplo, aquí Aguascalientes obtuvo una puntuación de 87.6, que es la sumatoria de toda esta columna de puntos. En el caso de León, obtuvo una sumatoria de 82.6, que es la sumatoria de la calificación de puntos o de la columna de puntos. Y así para el resto de las ciudades. Entonces, ¿cuál sitio se elige? El que tenga la calificación más alta, porque significa que cumplió en mayor medida los factores de ponderación o los factores relevantes para ese sitio. Entonces, la conclusión aquí sería que Aguascalientes es el mejor sitio para ubicar la nueva planta de autos compactos bajo el método de factores ponderados. Y con eso se concluye este primer tema de método de factores ponderados.